Buenas tardes, bueno, comenzamos. Hoy vamos a hablar de epigenética. Me presento, soy el doctor Mandirola, especialista en clínica médica y calidad de vida y salud. Bueno, esta es la agenda de los temas que vamos a ver, que es la epigenética, que es un cromosoma, el genoma, fenotipo, cariotipo, ADN, los genes, los exones, histrones, la histona, y qué rol tiene la epigenética, qué hace la epigenética, cuáles son los mecanismos epigenéticos, cómo esto afecta al medio ambiente y cómo la epigenética tiene que ver con el envejecimiento, las enfermedades, el cáncer y los factores de Yamanaka. Bueno, ¿qué es el ADN? El ADN es donde está toda la información de nuestras células para que éstas se puedan reproducir para que nosotros podamos tener la vida. O sea, está todo lo que hay que hacer y todo lo que tiene que hacer el cuerpo y las células para poder desarrollarse en la vida. Sería algo así como la partitura del músico. O sea, en el ADN está toda la información de la pieza musical que el músico tiene que tocar. Y después, bueno, lo que es la epigenética, como vamos a ver, y los mecanismos epigenéticos, es cómo ejecuta el músico esa partitura. O sea, le puede imprimir distintos tempos, distintas velocidades, puede ejecutar una parte, otra parte no. O sea, de eso se trata la epigenética. Entonces, la epigenética viene del griego. Epi quiere decir por sobre de la genética. O sea, la genética sería, por ejemplo, el ADN, donde está toda esa información, y todo lo que regula la modificación de los genes y su expresión sería la epigenética. Establece la relación entre las influencias genéticas y ambientales que determinan el fenotipo. Después lo vamos a ver con más profundidad, pero el fenotipo es lo que se expresa en los genes, o sea, de lo que está dentro de los genes, lo que mostramos afuera, por ejemplo, el color de los ojos y demás, que está obviamente también dentro de los genes, lo que se expresa es el fenotipo. Cuando se interpreta una canción, conocer las notas musicales es importante, pero también hacerlo a un ritmo adecuado y demás, y eso depende de cómo lo ejecuta el músico. En la partitura, o como dijimos antes, están las notas, se colocan las secuencias, marcas, las claves, la velocidad, intensidad y demás. En una partitura existen las secuencias musicales y las notas, y en el ADN existe también una secuencia de información que el cuerpo tiene que tocar y ejecutar. Los genes, dentro de la estructura de los genes, están dentro de toda esa información, y los genes a su vez se encuentran dentro de los cromosomas en el núcleo celular. O sea, la célula tiene un citoplasma y un núcleo, y dentro del núcleo están todos los genes. Cada cromosoma tiene miles de genes, y cada célula humana tiene 23 pares de cromosomas, es decir, en total 46 cromosomas. Es un rasgo característico determinar genéticamente, y suelen ser, digamos, los genes los que expresan las características de individuos. Hay casos, obviamente, en donde se generan alteraciones. No todos los factores son hereditarios y pueden haber mutaciones y cambios, algunos procesos naturales de cambio, por ejemplo, que explican la evolución humana, y otros pueden ser provocados por radiaciones y demás, o enfermedades. Entonces, el genoma es la combinación de genes y la composición genética de esos genes. Por ejemplo, ahora actualmente se está estudiando el genoma humano, y que es lo que permite determinar las características de los seres humanos, sus enfermedades y demás. Hoy en día existe un mapa genético, un genoma característico de cada persona, y la medicina está evolucionando a la medicina génica, en donde se pueden predecir a través de los genes enfermedades y un montón de cosas, y lo más importante es
corregirla. Lo importante es que lo que está en los genes no necesariamente es lo que se va a expresar, sino que hay medios para modificarlo, que es sobre lo que después vamos a hablar. El fenotipo, entonces, como ya dijimos, es la estructura y función de los genes del organismo en una determinada persona. Es como esos genes se expresan en las personas y la persona se ve. Puede haber dos gemelos idénticos, pero el fenotipo, que tienen la misma estructura o prácticamente la misma estructura genética, y el fenotipo, de acuerdo a hábitos y la relación del ambiente con los genes y las personas, esos tienen un fenotipo distinto. Entonces el fenotipo se manifiesta en forma distinta en cada persona y es la forma en que se expresan los genes en cada individuo. El cariotipo es la imagen que están viendo ahí en pantalla, es el conjunto de cromosomas dentro de la célula. Acá tenemos los 23 pares de cromosomas, con los cromosomas sexuales, como ven ahí abajo, X y Y, y todos esos cromosomas son los que expresan y están dentro de la célula. Acá tenemos también el par 21, que cuando aparecen 3 cromosomas acá, hablamos de la trisomía del par 21, que es una enfermedad que se conoce como el síndrome de Down, o mongolismo, y a través de los cariotipos y del estudio de los cromosomas y de su estructura molecular, se pueden determinar y expresar enfermedades. Ya el síndrome de Down se diagnosticaba con los cariotipos antes de la genética molecular, que es la etapa en que está ahora en evolución, ¿no? ¿Qué son los intrones y los exones? Son parte de la estructura del ADN que se expresa en la codificación de las proteínas y del ARN mensajero. Ustedes saben que está el ADN, después un ARN mensajero que copia la información del ADN, y esto después lo lleva al citoplasma en los ribosomas, y ahí sintetiza las proteínas. Esas proteínas algunas van a ser enzimas o estructuras proteicas, que son las que van a dar distintas funciones en los cuerpos humanos. Este es un cromosoma con los exones e intrones que están dentro del cromosoma, que a su vez está, digamos, en el ADN dentro del gen. O sea, acá tenemos un gen con todo el ADN que aparece plegado dentro de todos los genes que hay dentro de un cromosoma, y ahí vemos más o menos cómo viene la estructura de los exones, intrones dentro de ese gen. ¿Qué son las histonas? Las histonas son proteínas que están dentro, digamos, del cromosoma y que van a favorecer para que se produzcan las proteínas. O sea, se genera el complejo de generación de proteínas cuando a la histona se le une la ARN polimerasa, o sea, que sería la enzima que copia, digamos, la transcripción, o sea, la transcriptasa, la transcripción de esa información que hay en el ADN, pasarla al ARN para que después se sintetice una proteína. Entonces, ¿en dónde se va a unir para hacer y empezar a copiar la transcriptasa y la ADN polimerasa? Se van a unir a nivel de las histonas para hacer la copia de esa información. ¿Qué hace la epigenética? En esencia, todas las células del cuerpo humano contienen el mismo material genético o la misma partitura, por decirlo de alguna manera, y si seguimos comparando la genética con la música, estos genes se expresan de distintas maneras. Y la ciencia que estudia, digamos, cómo se expresan esos genes y cómo puede influir, porque hoy lo que más nos interesa y el concepto importante que quiero dejarles es que nosotros podemos influir con nuestros hábitos, costumbres, y en nuestro medio ambiente a nuestra genética. O sea, no es que nuestra genética predetermina nuestras vidas, sino que a través de hábitos y demás podemos hacer que algunos genes se expresen y otros no, y de esa manera que algunas enfermedades se manifiesten y otras no. O sea, podemos tener, no está todo determinado genéticamente y nosotros no podemos hacer nada al respecto, sino que es factible modificar
digamos, la información que hay en los genes. No todo está puesto en nuestros genes, o sea, siempre se puede expresar de distintas maneras. Cada tipo celular y tejido tiene una información genética distinta y se expresa de distintas maneras, y ahí aparecen distintos tejidos de acuerdo a cómo se van expresando los genes en las distintas células, y aparecen células súper especializadas como los glóbulos rojos, o el tejido adiposo y demás. ¿Cuáles son los mecanismos epigenéticos? Los mecanismos epigenéticos son aquellos mecanismos por los cuales el organismo puede modificar la presentación de los genes. Puede hacer que un gen se exprese de una manera o se exprese de otra. Básicamente son tres: la metilación del ADN, la modificación de las histonas, que son estas proteínas que hablábamos que tienen que ver con la síntesis de las proteínas y de la transcriptasa, y el silenciamiento genético asociado al ARN, o sea que el ARN, digamos, decide no copiar o no codificar alguna parte de esa información que saca del ADN. La metilación, bueno, consiste, como ven acá en este dibujito, en poner grupos metilos dentro de secuencias de nucleótidos dentro del ADN, y esta metilación impide, digamos, de alguna manera que este ADN sea copiado. O sea que, digamos, el proceso de metilación es un mecanismo epigenético para decir, bueno, esta parte vas a leer o no, digamos, sería como excepciones, digamos, en el copiado de la música del músico que está ejecutando en una partitura. La modificación de las histonas hace, digamos, que determinadas enzimas o estructuras no se lean y se modifiquen en la forma de leerse dentro de los genes. Y el silenciamiento genético asociado al ácido ribonucleico o ARN es que, digamos, este ARN bloquea, digamos, o sea, digamos, no copia o decide no copiar por algún motivo la información que está en el ADN. O sea que, digamos, lo que está en el ADN no necesariamente es siempre igual, sino que hay distintos factores que se pueden modificar. Y esto es lo que estudia la epigenética. ¿Cómo afecta el medio ambiente a la epigenética? Bueno, hay marcas epigenéticas y hay obviamente sustancias y exposición a la contaminación del aire, benceno y otros productos, la radiación electromagnética y otro tipo de radiaciones, compuestos químicos que están en la atmósfera, y distintos factores ambientales que pueden modificar el comportamiento de la epigenética. No necesariamente modificar los genes, sino cómo estos se van a expresar a través de sustancias o cosas que hay en el medio ambiente. ¿Cómo interviene la epigenética en el envejecimiento? O sea, nosotros, como ya dijimos, hay genes que se pueden copiar o gente que no se pueden copiar, y depende también de ciertos hábitos que tienen las personas a que estos mecanismos epigenéticos decidan si metilan o no, y si una persona envejece más rápido o no, y si un gen actúa o no actúa, o un gen de reconstrucción celular va a actuar o no actuar. Todo esto influye en el envejecimiento, pero lo importante es que nosotros podemos tener conductas que modifican la expresión de los genes. Por ejemplo, si comemos bien, si ayunamos, si dormimos correctamente y demás, la epigenética modifica el proceso de envejecimiento. O sea, no es, obviamente siempre vamos a envejecer, pero podemos envejecer de distinta manera y a distinto tiempo, dependiendo de nuestros hábitos. Y estos hábitos influyen sobre nuestros genes. Lo mismo sucede con el cáncer, o sea, las células tumorales tienen un epigenoma alterado y se produce un caos y hacen que esos genes se expresen distintos y generen una proliferación de células en forma anárquica. O sea que nosotros también podemos estudiar y también ver, obviamente habrá genes o hay una estructura genética predeterminada que hacen que se puedan manifestar algunas enfermedades más que otras, pero existe también la forma
de poder controlar, no necesariamente que haya un gen que tenga tendencia a la presentación de una enfermedad, tenga que expresarse necesariamente. Y esto es lo que ven los factores de Yamanaka. Yamanaka en honor al premio Nobel, digamos, japonés, que vio todo este tema de las células madres y demás. Hay genes que controlan el envejecimiento, que son el OCT4, el K14, el SOX2 y el CMI. Y estos genes podemos hacer, se llaman genes del envejecimiento, y podemos hacer que se expresen o no se expresen modificando la expresión que van a tener y hacer que la expectativa de vida varíe de acuerdo a cómo se expresan estos genes. ¿Qué es el proyecto del genoma humano? Hace más o menos desde el año 2003 hay un proyecto colaborativo multinacional en donde intervienen estados y empresas para poder estudiar el genoma humano y tener un mapa genético de todas las personas y características de las personas. Esto es lo que se estudia en el genoma humano. Bueno, espero que les haya servido esta presentación. En el blog tienen mucha más información sobre el tema. Si les gustó, denle like y suscríbanse al canal. Déjennos también sus comentarios sobre dudas que tengan, sobre temas que quieran que tratemos. Así podemos saber qué es los temas que les interesa que tratemos.